Kango reta mentan zolo yesa mendi se nayan dana yin jol rea dana de win tibrat dalon hiwi naina le danda kwana hi jog yai jog rea zol len wan zog jog rea ore en dos kwa sna men narena dos kwa mena kat na ji lo vil na baina dos kwa me wan le Njob me lo zilna le yene wuzan do se lo yes nan dus kwai hi me agua men yo me no wa no wuza zin ya li jog na ore do le jog na retamente nan jolo de jog na da te ni stil so mondo le di stil ore do le jog na intere na biore ya tre na ta ya fan da kwana hi jog na ino je ngo sa na hi ba na ona so na re ja kon do le jog na dạng hoàn toàn lấy dầu đấy mày nó đang để soạn rồi lắm này đang có một minute phát sản này ona nó giá cho bà lấy được quả sản nít nhiều sản tôi cho nít cái nó lên vậy nó quay hoa xin lên thì cộm vậy nó mới làm luôn bị được làm nó hồ sơ nó rồi à nó ra mình đi sửa vào mình rồi gì đấy à nát cái này nó chết ta bro ta rồi đỏ rồi à giờ kế lại nhà cà phê nè cái kế lệnh ra nó quế vào nhà chụp xong dăm nó miệng dăm nó chuyện của nó gì đó ra lon nó ra quý ơi ra ra quý nhà xong nào cô ra quay ấy nó quế ra quất bị sợ ra quất năng chilo đó nó ra mày làm ra mày rồi mày quế đi nó quế đi xin đi dạn đi lồ mày nữa mày vậy nè xin đi dạn đi hồi đến lấy chụp. ¿Qué tal amigos? Amigos míos de la página Mendiste, los que me siguen, un saludo a todos ustedes de aquí desde el Cafetal de Cerro Cantor. Vinimos a caminar un rato y aprovechando pues estamos consiguiendo algo que se llama en zapoteco jog, pero en español se llama cocolmeca. Esta plantita o este bejuco, aquí en la Sierra Sur acostumbramos a hacer unos tamalitos o memelitas, ¿no? Se muelen el metate, ¿sí? Se muelen el metate y se le pone un poquito, las personas que tienen pues le ponen manteca, ¿no? Le ponen manteca y le da un buen otro sabor, ¿no? Le da otro sabor. Ahorita vamos a por lo que nos le da un buen sabor. Miren qué bonita cocolmeca, ¿no? Entonces nosotros aquí en la Sierra Sur pues como les decía lo usamos para hacer memelitas, unos tamalitos al comal. Lo muelen en el metate, le ponen un poco de hierba santa al gusto, ya a la tortilla que está recién hecha le ponen y lo tapan, ¿no? Entonces se convierte en una memela de cocolmeca, ¿sí? Una memela de cocolmeca riquísimo, parecido a la memela o a la quesadilla de flor de calabaza, ¿sí? Los dobles son dobladitas. Entonces pues su naturaleza sale más sabroso por lo que es en el metate, ¿sí? Entonces amigos, fíjense, quiero hacer una gran comparación gastronómica, podríamos decirle, ¿no? Porque aquí en la Sierra Sur lo ocupamos para la alimentación de nosotros. Desde que uno crece van haciendo, les va enseñando, el papá te enseña de que tienes que seguirlo para conseguir estas cocolmecas y no están cerquita de la agencia o de donde habitamos, sino que tiene uno que caminar para conseguirlas, ¿sí? Entonces un poquito lejos tienes que caminar para encontrarlas. Pero fíjense que nosotros, bueno, yo en lo particular, como trabajo en la Sierra Norte, lo que me he topado es que la cocolmeca lo utilizan para una bebida. Fíjense cuál es el cambio que se le da a esta plantita. Entonces allá utilizan una bebida o lo consumen una bebida que se llama el pozontle, muy sabroso, de verdad. Las personas que han ido a la Sierra Norte, los amigos que me ven en la Sierra Norte, pues aquí está la cocolmeca, miren, ¿sí? Allá es muy buscado esta plantita porque lo buscan para esta bebida parecido al tejate, ¿sí? Al tejate. Entonces es una bebida única de la región, muy característico de la región de la Sierra Norte. Entonces pues aquí en la Sierra Sur lo ocupamos para alimentación.
alimentación de nosotros, una tortilla bien calentita o se corta por pedacitos y se hace en el comal. Estamos una cachuda. Nay nay lo hore dole jog dole hore ya. Nay na ves que dalo na rena na tio last na te na chukwan jan te na shomonat na shomon zi pertiva na tio last na to dis na diste. Na tio last na to diste. Nay nanda kwan na to jog. Nên sala na ta na ya hi imela. Yo le mea na hueva na huza. No, yo lo yes. Ratios cuay. Amigos míos que me ven en esta página, recuerden que estamos y seguimos hablando nuestro zapoteco. Ahorita que venimos a Cerro Cantor, pues aprovechamos a hacer este pequeño video. Espero que les haya gustado, amigos. Donde quiera que se encuentren, un cordial saludo para todos ustedes. Que la estén pasando de lo mejor y pues mucho éxito. Recuerden que yo en lo personal sigo subiendo videos para rescatar nuestra lengua materna, para que los niños no se les dé pena, para que los niños se sientan orgullosos de lo que son, de lo que somos. ¿Sale, amigos? Ahorita andamos de paseo en el cafetal. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.